sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Aquí Londres. Los franceses se dirigen a los franceses. Honor y patria. El ejército estadounidense prepara su respuesta. Ha llegado la hora de unirse contra Osama Bin Laden, enemigo público número 1. Una verdadera cruzada para George W. Bush. Huyeron a las colinas, cavaron huecos donde esconderse, pero los vamos a sacar de allí. Los sacaremos de sus madrigueras, acabaremos con ellos. Recuerdo los carteles que se veían en el oeste cuando yo era niño. Carteles que decían, se busca, vivo o muerto. Será un combate monumental entre el bien y el mal. Es un nuevo tipo de guerra. Una guerra que sin duda vamos a ganar. Pero no será sin dificultades y la victoria tendrá un precio. Tenemos allá muchachos de increíble valentía y ganaremos esta guerra contra el terror. No hay duda de ello. No descansaremos mientras Estados Unidos y la civilización estén en peligro. Perseguiremos a los terroristas donde quiera que vayan, en el aeropuerto si están en el aeropuerto, y discúlpeme, pero nos los cargaremos hasta en el retrete si es necesario. Paz para todos. Paz en el mundo. Todo hace pensar que los teatros de operaciones donde están desplegadas nuestras fuerzas seguirán necesitándonos. Desgraciadamente, podrían aparecer otros. Estar listos ante cualquier eventualidad es lo principal en el oficio de soldados que ustedes han escogido. No tomé parte en las guerras de la ex Yugoslavia por mucho tiempo, pero sí el suficiente para comprobar que no existía odio entre el enemigo y yo. Las operaciones militares consistían, por ejemplo, en cumplir la orden de ocupar un pueblo, y ellos tenían orden de defenderlo. No fui allá con intenciones de matar gente, empujado por no sé qué odio. Todas esas guerras fueron provocadas. Fue una farsa. Yo las veo como una especie de negocio manipulado por nuestros dirigentes políticos que no hicieron más que echar leña al fuego. Claro, también está la responsabilidad de las potencias extranjeras, que oficialmente venían a ayudarnos cuando en realidad hicieron exactamente lo contrario. Hoy, cuando miro a mi alrededor, todos mis vecinos son croatas y musulmanes. ¿Por qué odiaría yo a un croata o a un musulmán de Bosnia?
Creo que no debemos subestimar la importancia histórica de la estupidez humana. Parte de lo sucedido en los Balcanes es resultado de las estúpidas improvisaciones de los países occidentales, de los actos irresponsables de las élites políticas en las diferentes regiones de Yugoslavia y del derrumbe del poder político, democrático, estatal a nivel mundial. Todos estos factores juntos en verdad contribuyeron al derrumbe de Yugoslavia contra la voluntad de la mayoría de los pueblos implicados. Por haber estudiado la historia de los nacionalismos de Europa Oriental, sé muy bien que la ideología nacionalista más eficaz y la más poderosa de los pueblos eslavos del sur fue el yugoslavismo. La irredenta serbia y croata abogaba por la reunificación, como en la Italia del siglo XIX, así que el nacionalismo y el etnicismo separatista no tienen pasado. En Occidente se habla de enemistad ancestral. Esa enemistad ancestral simplemente no existe. El nacionalismo moderno, serbio, croata, esloveno, etc., fue la creación de una gran confederación yugoslava. En 1977-78 visitaba yo a Franz Josef Strauss, ministro residente de Baviera, un personaje muy impresionante, truculento, muy inteligente, muy brillante, y que se hizo amigo mío. Íbamos a las reuniones que organizaba él en una granjita que poseía en los alrededores de Múnich. Reuniones a las que convidaba a cierto número de personalidades extranjeras para discutir sobre los asuntos mundiales. Había, por ejemplo, un ministro llamado Brian Crozier, que probablemente esté vivo aún, un ministro español que se llamaba Sánchez Beya y un representante del Opus Dei, del Vaticano. Yo representaba, por decirlo así, a Francia. Iba como francés. Y durante aquellas reuniones conversábamos sobre la situación mundial. Recuerdo bien a Strauss diciéndome sobre Yugoslavia en 1977 que aquel Estado no era viable. O sea, que 3 años antes de la muerte de Tito, en Alemania ya corrían rumores sobre la necesidad de arreglar el problema yugoslavo cuando muriera Tito. Y es que Yugoslavia no era de fiar, siendo esta resultado directo del Tratado de Versalles. Todos los esfuerzos de Alemania, cosa que entiendo, porque si yo fuese alemán pensaría lo mismo, apuntaban a destruir lo que quedaba de aquel tratado humillante para ellos, y por tanto, a destruir las consecuencias del Tratado de Versalles, es decir, la Yugoslavia que habían creado y Checoslovaquia, que fue creada al mismo tiempo y que luego se dividió en Eslovaquia y en la República Checa. Entonces está claro que a partir de 1989 entramos en una fase decisiva de lo que los diplomáticos franceses percibieron, al igual que otros, por supuesto, como la revisión del statu quo de 1945. Citaré un texto particularmente bello de uno de nuestros diplomáticos a quien tengo un gran estima, pues lo considero un excelente analista. Se trata de un texto de Armand Bérard que me parece especialmente interesante por contar con una experiencia alemana y norteamericana a la vez. Es un texto muy bello de 1952 en el que Armand Bérard nos habla del periodo que va de 1945 a 1949, durante el que trabajó en la embajada en Washington y fue el segundo de François Poncet, que repetía como delegado del Comité de Forjas en Alemania a partir de 1949. En el texto dice lo siguiente. Dice que los alemanes tienen ahora la capacidad de hacer lo que los alemanes... quería decir que los estadounidenses tienen la capacidad de hacer lo que los alemanes creyeron imposible. O sea, no solo abolir los resultados de 1945, sino ir más lejos.
En otras palabras, realizar los antiguos objetivos de guerra alemana, por una parte, la conquista de Europa Central y Oriental, e incluso amenazar directamente a Rusia. Cuando Tito llegó al poder, nuestras vidas mejoraron, gracias a Dios. Claro, había que trabajar duro la tierra, pero se podía vivir de ella. Nos alcanzaba con las cosechas. Fueron buenos tiempos para nosotros. Pero ahora que nos bombardearon, todo cambió. Las cosechas ya no son buenas. Ya no hay maíz ni trigo porque la tierra está contaminada. No somos historiadores para explicarte todos los detalles y decirte si fue en tal o tal año. En todo caso, la historia se repite. Él fue a la escuela más que yo. Aquí vimos la Primera y después la Segunda Guerra Mundial y comprobamos que Alemania siempre estaba metida, siempre era lo mismo. Solo que ahora es un poco distinto. Ya no es con armas, sino con la guerra económica. Primero debilitaron económicamente al pueblo y ahora lo chantajean con presiones y promesas. Esta tierra es nuestra. Que hagan lo que quieran en su país, pero aquí, esta es nuestra tierra. Hay algo que ustedes tienen que entender. Esta región siempre se le han disputado porque está justo en el eje de paso entre Europa Occidental y Europa Oriental. Por eso no nos dejarán nunca en paz. Los pueblos deberían unirse. Si no es así, nunca tendremos paz. Está claro que hay un apetito de Occidente por Yugoslavia, porque es el centro de Europa. Basta con ver todo lo que hicieron para acabar con la Yugoslavia fuerte de Tito. Y cuando lo lograron, necesitaron a Milosevic, Tudjman e Izetbegovic para desencadenar la guerra. No hay que olvidar que fue Estados Unidos quien puso a Milosevic en el poder. En los Balcanes se puso a prueba, en cierta forma, se puso a prueba la estrategia aplicada en todo el mundo, la que se aplicó en Oriente Medio y en el Cáucaso, y ahora en Rusia y Ucrania. Es decir, que se utiliza una forma de desestabilizar a las diferentes regiones del mundo para lograr la hegemonía estadounidense, que es la estrategia principal y el trasfondo de todo lo que pasa hoy en el mundo. Para entender la escena política actual, lo primero que tenemos que hacer es referirnos a lo que sucedió justo después de la Guerra Fría. O sea, que es de lo más banal, lo que todo el mundo sabe y lo que se dice en todas partes, que al acabar la Guerra Fría quedó una sola potencia mundial
Y esta potencia, que se llama Estados Unidos, ejerce hoy un poder sin igual en toda la historia. En 1989 y después toda la etapa de Yeltsin fue un periodo de destrucción total de todo lo que representaba la Unión Soviética y de todo el poder ruso. Hubo que esperar la llegada de Putin para que Rusia comenzara a reconstituirse. Las acusaciones contra él, que si estaba instaurando una dictadura, etc. Y todo sencillamente porque quiso restablecer el poder. Eso es lo que le reprochan. En los 4 últimos años, Rusia ha multiplicado por 2 su presupuesto militar. Está recuperando su poder poco a poco y es que estuvo muy mal y todavía le queda mucho por hacer. Apenas acaba de iniciar su regreso a la escena internacional. Mientras tanto, Estados Unidos ha ido ocupando toda una parte del espacio postsoviético y no deja de hacerlo hoy mediante revoluciones preparadas para la televisión, como en Georgia y en Ucrania, pero sin consistencia popular, a pesar de la imagen que nos ofrecen de ellas. Y el despertar de todo eso va a ser muy doloroso. Al cabo de un año en Georgia, la gente se está dando cuenta de que Shevardnadze lo derrocaron porque no resolvía ciertos problemas. Pero es que un año después, ninguno de los problemas han sido resueltos. Y lo único que ganaron al cambio es que ese país está siendo gobernado desde el extranjero. Con Ucrania probablemente suceda lo mismo. La única diferencia está en que la población, por lo menos la de Crimea y probablemente la de la región minera de Ucrania, no se dejará atrapar en la órbita de Estados Unidos. En Georgia apareció Khmara, que significa basta, y en Ucrania está Pora, que significa ya es hora. Pora es un movimiento juvenil de oposición. Fue el primero en salir a las calles y montar tiendas de campaña en el centro de Kiev para denunciar los fraudes electorales. El movimiento ha ido creciendo. La oposición se fue uniendo a él y se convirtió en una ola naranja que llegó a obtener la anulación de la segunda vuelta electoral. Pero la espontaneidad de la Revolución Naranja no está clara. Rusia acusa a Occidente de haber financiado a los partidarios de Yushchenko. De ahí la polémica que afecta al movimiento Pora. Reportaje de nuestros enviados especiales en Kiev, Claire Stefan, Cécile Touillet y Hervé Thierry. Desde su cuartel general, Pora afirma tener 300.000 simpatizantes en todo el país y un grupo de incondicionales formado por 300 jóvenes. El movimiento fue creado hace un año, justo después de la Revolución de las Rosas en Georgia. Los activistas georgianos de Kamara y el movimiento hermano serbio Otpar, que contribuyó a la caída de Milosevic en el 2000, se muestran de su lado. Según fuentes oficiales estadounidenses, en 2004, Estados Unidos destinó $30 millones a diferentes proyectos democráticos en el mundo entero. Freedom House se instaló en Kiev hace ya 10 años. Implantada en todas las repúblicas exsoviéticas, esta organización ofrece ayuda financiera y logística a las estructuras democráticas emergentes. La supervisión de las elecciones exige sumas considerables. Creo que entre Freedom House y la fundación de la NEI, la cifra alcanza los $5 millones. Durante su visita a Turquía, el presidente ruso Vladimir Putin comentó la situación en Ucrania. Putin denuncia la intervención de Occidente y alerta contra, y cito sus palabras, aquellos que vienen a dar lecciones usando un casco colonial y los que quieren dividir el país y están prestos a castigar a los opositores con misiles y bombas como en Belgrado, haciendo alusión a los bombardeos de la OTAN ocurridos en 1999. Tome el ejemplo de lo que está pasando en Ucrania. Allí han derrocado un régimen que era malo y han impuesto lo que llaman el hombre de los estadounidenses. Se trata sin duda de un nuevo golpe de Estado que se viene anunciado desde hace años. En los escritos de los estrategas estadounidenses, y en particular los de Brzezinski, quien fuera guía de Madeleine Albright y la administración demócrata antes de la llegada de Bush, se anuncia con toda claridad que tenemos que tomar Ucrania y se precisa incluso que será antes de 2010, o sea, justo después del año 2000. Hay que aprovechar la debilidad rusa y hay que tomar Ucrania y Bielorrusia y ocuparlas con la OTAN. Se lleva anunciado desde hace 10 años.
Todo aquel que haya estado siguiendo con atención durante los últimos años la situación en Ucrania ha podido adivinar lo que se estaba preparando. Para los Estados Unidos es la huida hacia adelante. Necesitan que los acontecimientos se produzcan en cadena, aunque ya tengan un programa para, digamos, los próximos 20 años. Describen de manera casi clínica cómo tienen la intención de democratizar Rusia en los próximos 4 años, cómo tomarán el control de los hidrocarburos del Golfo y de Rusia a la vez, y cómo se volverán después contra China y la atacarían en el 2017. Todo está dicho con precisión. ¿Por qué en el 2017 precisamente? Nadie lo sabe, pero tienen un programa que llevar a cabo. A mi parecer, Rusia vacila. Actualmente, por ejemplo, se dan largas negociaciones para instalar oleoductos y gasoductos partiendo del mar Caspio o del norte de Siberia para aprovisionar China. Estados Unidos negocia la interrupción de dicho aprovisionamiento y todo ello se hace en un contexto de chantaje mutuo. Si me dejas tranquilo en Chechenia y te abstienes de complicar las cosas en Georgia, yo no le doy petróleo a China. Si no lo haces, le vendo petróleo a China y la favorezco a costa tuya. Y al final, este es el tipo de juego diplomático al que deben estar jugando los Estados Unidos y el Kremlin. No se puede negar lo evidente. No supimos interpretar la complejidad ni el peligro de ciertos procesos que se producían en nuestro país y en el mundo entero. No se puede negar lo evidente. No nos hallamos ante acciones separadas ni terroristas aislados. Nos enfrentamos a una acción terrorista de carácter internacional dirigida contra Rusia. Lo más sorprendente es que nadie interpretó de la misma manera los sucesos iniciales. Por ejemplo, en el caso del atentado de Beslan en la Federación Rusa, pues según el país en el que uno se sitúe, la versión de los hechos es completamente diferente. En Europa se habla de independentistas chechenos vinculados al judaísmo mundial que atacaron a Rusia por causa de Chechenia. En cambio, en Rusia están convencidos de que todo es una operación secreta organizada por la CIA y el MI6. Y eso es lo que declaran hoy todos los dirigentes rusos. Si hay tanta diferencia en la interpretación de los hechos, ¿cómo pretender ponerse de acuerdo en la interpretación de dicho periodo? Y sin embargo, algo tiene que pasar. La coyuntura actual debiera incitar a los que se alegran de la debilidad de Rusia a ser más prudentes. Me dirán que Rusia recibió una buena bofetada entre 1914 y 1917. Cierto, pero con ello cambió el curso de la humanidad. En cambio, en el 45 salió triunfante, así que cuidado con la teoría de la Rusia débil. Rusia no es un país que entre fácilmente en guerra, salvo si nos pasamos de la raya. Y eso es lo que está sucediendo con el asunto de Ucrania. Por suerte, y de momento, las fronteras actuales de Rusia no han sido violadas. Creo que las personalidades bien informadas saben de sobra que si se traspasan las fronteras de Rusia entraremos en una fase de enfrentamiento general. Aunque el enfrentamiento general también puede comenzar por otros motivos, es muy posible. Pero que alguien venga y me demuestre que existe por lo menos una razón, una sola, para que no haya una guerra general en Europa. Yo no veo ninguna.
Yo creo que hay razones de sobra para que se desencadene en Europa una guerra general en la que Estados Unidos participará como ya lo hizo antes. O sea, empezando por retirarse. Ya hemos visto además lo que pasa cuando el ejército estadounidense se mete en alguna parte, para regresar después, justo a la hora de la repartición de las futuras zonas de influencia, puesto que gracias a sus medios financieros jugará un papel predeterminante en esa futura guerra. Pero en estos momentos no puedo decir si el conflicto va a comenzar por la frontera alemana o por un ataque a Rusia. Creo que un tercer conflicto mundial podría producirse y si es así, es muy probable que el suelo europeo salga tocado. Vous pouvez être entraîné très facilement dans un conflit que personne en abstrait ne veut. Je veux dire, entre par exemple la Russie et l'Europe et les États-Unis. Peu à peu. Poco a poco, casi por inercia, se llega a una situación que acaba fácilmente degenerando en un conflicto bélico. Empezamos por decirnos que somos lo suficientemente inteligentes y creemos saber hasta dónde llegar, primero hasta Polonia, después hasta los países bálticos, más tarde hasta Ucrania y mañana hasta Moscú, porque, después de todo, se sabe que los rusos son débiles. Y cuando empiecen a caer las bombas, a saber de quién es la culpa. Quiero decir que desde el fin de la Guerra Fría, esta política occidental es portadora de lo que ya mencioné en todos los análisis, ese famoso hubris griego. Es decir, que se va fácilmente más allá de los límites. Uno se cree demasiado fuerte y piensa que el resto del mundo es débil. Entonces, uno cree que puede ir cada vez más lejos sin riesgo alguno. Y ya se sabe que ese es el tipo de situaciones que lleva fácilmente a la guerra. Como en el terreno personal, hay gente físicamente muy fuerte que cree poder ir cada vez más lejos, hasta que llega un momento en que los demás no quieren seguir soportándolo, por muy irracional que parezca. Entonces se acaban produciendo las sublevaciones irracionales, que es cuando uno se niega a ceder. Empecé a fabricar estos barcos tras haberme lesionado la columna vertebral. Era una lucha por la subsistencia. Tenía que encontrar una distracción para olvidar el miedo a quedar paralizado. Y empecé a hacer esas miniaturas como evasión, y también para que la gente entendiera que la guerra no lo era todo. Hice todo lo posible por dar a conocer mi actividad, para ayudar a la gente a pensar en cosas bonitas, ayudarles a tener pensamientos positivos y a crear, para que puedan evadirse de las guerras que nos rodean. En Yugoslavia vivimos la Primera Guerra Mundial, después la Segunda, y ahora hemos empezado una especie de Tercera Guerra Mundial. Todo el mundo participa en ella, los países de la OTAN, la de Yugoslavia y los demás. Ya sea Milosevic, Kostunica o otro, el que esté en el poder, el problema es siempre el mismo. A nuestro pueblo le gusta fabricar jefes y seguirlos. El día que entendamos que nosotros mismos somos quienes decidimos y la causa de todo, el día que empecemos a pensar de manera positiva, ese día no habrá más guerras. Quizás el resto del mundo se oponga a ello, pues esas guerras sirven para eliminar el excedente de población. El progreso ha sido considerable. Uno se da cuenta que la gente está saturada. Por ejemplo, los extranjeros que vienen al Danubio y salen a pescar en bote, buscan la naturaleza porque ya no saben qué buscar. Ya no tienen nada que los motive. Todos los cruceros que vienen o que van a Rumania o Bulgaria buscan espacios vírgenes. La gente busca un reencuentro con la naturaleza, y es que estamos saturados. Sin embargo, lo tenemos todo. ¿Qué más se puede pedir?
Estamos subordinándolo todo al progreso y eso no está bien. En un sketch pregunto, ¿dónde está el responsable? Todavía lo estoy buscando, pero no lo hay. Todos y cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias existencias. Tenemos la responsabilidad de llevar a cabo ese proyecto que consiste en morir de muerte natural, de enterrar esta carcasa que llevamos a todas partes. Después, bueno, ¿qué se necesita un presidente? Eso no son más que viejas estructuras políticas. ¿No tenemos una asamblea? Pues con eso debiera ser suficiente. No nos hace falta un padre de la nación. ¿Y un rey? Bueno, por suerte eso ya se acabó. Aunque es más o menos lo mismo si Chirac se comporta como monarca. Bueno, Mohamed VI seguro que hasta se cree que es el hijo del profeta. Yo solo digo que cada uno puede creer en lo que le apetezca y con ello no me gustaría que los marroquíes me malinterpretaran. Pero la noción de monarquía es una cosa increíble. Eso prueba que la gente siempre ha tenido necesidad de un representante, de un líder. Yo, si fuera líder, diría que se acabó, para liberar a la gente de esa forma de pensar. Si algún día fuera líder, diría, no me hagan caso nunca más, ni escuchen nunca más a nadie, sean ustedes mismos. Es importante no olvidar que, de cierta manera, no como se dice en público, pero de cierta manera, vivimos en democracia. Es decir, que la gente que está en el poder está ahí para representarnos. Ellos son como nosotros. Y es muy probable que no sean peores que nosotros. Quiero decir entonces que al criticarles no debemos olvidar que todo lo que decimos de ellos es probablemente válido para nosotros mismos. A pesar de ello, tiene usted razón cuando dice que vivimos una época de gran manipulación, una época imperial en la que prima la conquista de otros pueblos, etc., lo cual supone necesariamente que haya guerras como la de Irak y quizás, si se pierde el control de la situación, como sucede casi siempre en la historia, podemos desembocar en una guerra terrible, que sería, por así decirlo, la tercera y última guerra mundial debido a las armas que están en nuestra posesión. Desde 1870, o sea, más de siglo y medio, en Europa estamos y hemos estado constantemente en guerra, por iniciativa alemana. La guerra de 1870, después la guerra de 1914-1918, luego del 39 al 45. Esta última se extendió inesperadamente a Oriente Medio, ya que debido al holocausto judío y a la manera en que los alemanes trataron a los judíos, la ONU no se atrevió a obligar a Israel a respetar las resoluciones sobre la retirada de los territorios ocupados, lo cual dio lugar a una nueva guerra, la de 1973, la guerra de Yom Kippur, y más tarde, a partir del 81-82, a la Intifada. Alemania es indirectamente responsable de esas guerras. Finalmente, apenas reunificada en 1991, desmembró Yugoslavia e incendió los Balcanes.
Así que nosotros, en Europa, somos sede de una guerra constante. Hasta la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se mantuvo al margen de los problemas europeos, dando lugar a un fuerte sentimiento aislacionista. Tras la Conferencia de Paz de 1919, Estados Unidos se introdujo en el mundo occidental y en Europa. Y, poco a poco, tras haber adoptado nuestras costumbres, por así decirlo, ahora también ha decidido destruir no solo Europa, sino todo Occidente. ¿Y se regocija usted hoy de ver a Estados Unidos tomar parte en el proceso de paz de Oriente Medio y tratar de mover las líneas? Me causa gran regocijo, aunque no soy muy optimista. La situación en Oriente Medio es sencillamente intolerable y reconozco que la contribución de Estados Unidos en el conflicto podría ser determinante, si tenemos en cuenta sus relaciones con Israel y los medios que posee. Pero no puede ser única, y sigo pensando que Europa tiene mucho que hacer aún en ese aspecto y que se esfuerza por hacerlo. Hoy se les ve en todas partes, incluso en África. Recientemente hubo una visita del presidente George Bush. ¿Son los nuevos protectores del mundo? La noción misma de protector del mundo es una noción que pertenece al pasado. Es un error creer que la alianza entre Estados Unidos e Israel será definitiva. Esta alianza apareció en el momento de la guerra del 67. Ciertamente, estos últimos años las dos potencias estaban tan ligadas que uno se preguntaba quién controlaba a quién. En fin, no se sabía bien cómo funcionaba aquello. Pero desde el momento en que los Estados Unidos desplegó un ejército permanente en Irak e instaló allí bases militares gigantescas, ya no necesitó a Israel para que hiciera el trabajo sucio de la región. ¿Se puede? ¿Hay algo ahí arriba? No, no hay nada. ¿Vienen a menudo a su casa? ¿Y usted no puede más que mirar? Sí, vienen y registran. ¿Qué buscan? No sé. ¿No le dicen nada? No. Cuando se recurre a la guerra, uno se busca enemigos y se le vuelve la espalda a la población mundial, todavía desprovista de medios, débil, humilde, etc. Pero en el fondo, profundamente irritada. Se la relega a otro bando. Y en el mundo no se puede apostar indefinidamente por la victoria militar y la guerra. Todos los imperios han acabado por hundirse por culpa de la guerra y de las fechorías que las guerras suscitan. Sin embargo, y para su desgracia, Estados Unidos acaba de escoger este camino. Pienso que cada vez son más los que aclaman la economía del desarrollo pacífico. Aquellos que admiraban el desarrollo y la cultura de Estados Unidos hoy son cada vez menos debido a todos esos hechos que ustedes ya conocen. El trato que se le dio a Irak, a los prisioneros, las violaciones de los derechos humanos, en fin, el mundo está comprobando con consternación que los pueblos son todos iguales y que en un momento dado, bueno, predican la moral, pero no la respetan, lo cual es una gran desilusión.
Esta mañana temprano, un avión estadounidense de combate atacaba repetidas veces los barrios del noreste de Faluya. Sitiada desde el lunes por 10.000 soldados estadounidenses, la ciudad sunita no se rinde. Muy inferiores en número y en armamento, los cerca de 2.500 defensores no dan tregua a los atacantes. Está herido, allí, entre las dos casas. No sé dónde está el tercer grupo. Se han ido. Durante la mañana, parte de las tropas estadounidenses se adentra rápidamente en la ciudad. El objetivo es impresionar. Otros marines libran desde esta mañana peligrosos combates callejeros, registrando casa por casa. Creíamos que todo estaba bien. Había rebeldes en el techo. Subimos para sacarlos y llevarlos con el escuadrón. Pero apareció otro tipo y trató de matarme. Me tiró una granada. En las calles, los marines encuentran cadáveres. Afirman que los rebeldes matan a los que huyen. En el sótano de una casa de Faluya, las tropas norteamericanas dicen haber encontrado otros 3 rehenes iraquíes, atados de pies y manos y medio muertos de hambre y sed. Recuerdo una discusión sobre el tema con el exministro británico de Asuntos Exteriores, Lord Owen, quien me decía, bueno, él es un atlantista rabioso, y me decía esto, pero es increíble, Estados Unidos acaba de desplegar 180.000 hombres en Irak y no logran controlar aquello, cuando nosotros, los británicos, con unos miles de hombres controlamos todo el imperio de Indias. Así es. Y se trata de una realidad extremadamente fuerte. El Imperio Británico se constituyó con pocos hombres y una extraordinaria habilidad para conseguir lo de divide y vencerás. Estados Unidos llega con torpeza y se ve obligado a desplegar ejércitos increíbles que por demás resultan insuficientes. No logra controlar el país. Bueno, creer que se puede desarrollar una operación colonial clásica en el siglo XXI en un país que tenía su propio Estado, con un nivel de educación, etc., en fin, parece imposible. Se ha metido en algo que no tiene solución. Por otro lado, el Imperio Británico, ya en ese momento de su declive, todavía poseía, sin embargo, importantes recursos internos. Esta no es la situación económica de Estados Unidos. El país está en... Bueno, si hay que compararlo, más bien habría que compararlo con la decadencia del Imperio Español o del portugués. Llegó un momento en que aquellos imperios vivían por encima de sus posibilidades, porque podían importar oro, oro y más oro. Y cuando se acabó la fuente de oro, se dieron cuenta de que no tenían ya ni agricultura en sus propios países, carecían de toda producción interna y acabaron por venirse abajo sorprendidos por el hambre. Ese es el tipo de comparación que se debe establecer. Creo que el gran objetivo de Estados Unidos es asegurarse el aprovisionamiento de petróleo. Se dieron cuenta de que consumían entre 18 y 20 millones de barriles diarios de petróleo y que su propia producción estaba bajando. 7, 8 barriles hasta llegar a 4 o 5 en 2020. Para ellos resultaba pues inadmisible que la única superpotencia mundial tuviese que depender así del mundo exterior, cuando el petróleo les supone una energía indispensable para el desarrollo del país. De ahí les vino, creo yo, la idea de apropiarse de la energía con segundas intenciones. Es decir, tratar de desviar dicha energía privando así a aquellos países que pudieran convertirse mañana en rivales o que pudieran amenazarla por supremacía estadounidense, empezando naturalmente por China y la India. Por lo tanto, Estados Unidos renuncia a la producción interna de bienes de consumo en favor de la producción de armamento. Logran sobrevivir gracias a que imprimen una moneda de papel, el dólar, cuyo valor se desligó del oro hace mucho y que se acepta en las plazas financieras solo porque se supone que Estados Unidos es invencible. La credibilidad del dólar reside en la supremacía militar del país, así que están condenados a la huida hacia adelante. Tienen que demostrar constantemente su poder militar. Eso o se arruinan de la noche a la mañana. Se arriesgan a caer en una crisis como la de 1929, así de desastrosa.
Si la opinión pública internacional se da cuenta del fracaso que ello representa, obligándoles a retirarse, la economía del país se vendrá al suelo. Así que tienen que desplegar la guerra a otra parte. Pasar de Afganistán a Irak y después a Siria, quizás, y a otros países más. Han iniciado un proceso de guerra itinerante. El sistema es tal que en lo sucesivo la industria de armamento y la administración del país forman un todo. Las grandes empresas fabricantes de armas tienen representantes en la sala del Estado Mayor del Pentágono. Están presentes de manera oficial, hasta en la sala en que se tratan los asuntos de guerra en la Casa Blanca. Cada una de las grandes firmas, como Lockheed Martin o Boeing, tienen su delegado. Y cuando los últimos bombardeos de Irak, la industria del armamento ayudó a la selección de los blancos por razones exclusivamente económicas y sin relación alguna con la situación militar que se estaba dando en el terreno. Una situación así puede degenerar en cualquier momento. Y hoy lo que preocupa a los diplomáticos es ganar tiempo con la esperanza de que sin llegar a derrumbarse totalmente, cosa que nadie desea en realidad, Estados Unidos decaiga antes de pasar a la acción. Así, todo el mundo se afana en establecer alianzas. Vemos que Francia, Alemania y Rusia han comenzado a formar un triángulo en principio para oponerse a la guerra contra Irak. Se han ido acercando a China de manera espectacular durante los últimos meses hasta permitirle entrar en la escena internacional donde no desempeñaba antes ningún papel diplomático ni económico importante. Sin embargo, ha dado un paso gigantesco en muy poco tiempo. Hay nuevos ejes con el apoyo que China ha aportado a Irán, un apoyo que le ha valido la entrada en el juego del Medio Oriente. Algo enteramente nuevo y que cambia totalmente los planes de Estados Unidos. Dentro de poco, Irán podría incorporarse a la Organización de Cooperación de Shanghái, con Rusia y China. Esto también modificaría completamente los equilibrios. Luego están los esfuerzos por deshacerse del dólar llevados a cabo por algunos de los estados petroleros. El tema se discutió primero en el seno de la Organización de la Conferencia Islámica, luego en la OPEP. En ambos casos, las conversaciones han avanzado bastante. Es posible que dentro de algunos años hasta haya un regreso parcial al patrón oro o que ciertos mercados adopten el euro. Todo tendría consecuencias dramáticas para la economía de Estados Unidos, haciendo desaparecer la amenaza que éste representa. Actualmente se distrae la gente con el peligro islámico, como si hiciera antes con el peligro soviético. En todo caso, teniendo en cuenta el grado de destrucción de las organizaciones que mencioné, esenciales para mantener la solidaridad, nos encontramos con una situación muy parecida a la que provocan las protestas de Berlín o París. No podemos hacernos ilusiones. Le voy a dar un ejemplo. Me llama mucho la atención la manipulación de la memoria colectiva. Lo considero como un insulto a los muertos y sobre todo un insulto a la verdad histórica.
Nos dicen que se rinde homenaje a las víctimas del exterminio. Se nos dice hoy que se condena el antisemitismo. On prétend aujourd'hui conduire la guerre contre l'antisémitisme. Pero no podemos hacernos ilusiones. Hay que aceptar que nos enfrentamos a toda una serie de nuevos filosemitas, que antaño fueron antisemitas a ultranza y que pueden cambiar de chaqueta igual que lo hicieron en 1939 o en 1940. Se lo puedo demostrar. Conozco filosemitas de 1939 e incluso de principios de 1940 que no hicieron más que cambiar de chaqueta. O sea, que los mismos que pretenden honrar la memoria dirigen contra los pueblos islámicos el tipo de campaña que da lugar, por ejemplo, a que una mujer sea agredida por llevar el velo islámico. Y todo ello sin que los periodistas muevan un solo dedo. Y luego se monta todo un revuelo cuando una joven se dice víctima de un atentado antisemita. Présentée comme victime d'un attentat antisémite. A mi entender, lo que está pasando en Oriente Medio no hace sino confirmar la decadencia del derecho internacional. Llegará el momento de la desaparición de las fronteras geográficas, étnicas y religiosas. Y no va a tardar, porque estas ya no tienen razón de ser. Actualmente, nadie tiene razones para ser judío, musulmán o cristiano. Ya no tiene sentido. En algún momento lo tuvo, en una época prehistórica. Ello sirvió para constituir la especie de plataforma de civilización que hoy nos permite entrever la luz. Para mí la luz es el derecho internacional. Es divertido ver cómo en la actualidad la gente se aferra al sentimiento comunitario. Sarkozy, o toda esa gente de buena voluntad, si se les quiere llamar así, pretenden ahora que se crearon los consejos del culto musulmán, como el CRIF, fortalecer el espíritu comunitario, cuando lo que hacen es poner en tela de juicio la ley de 1905 sobre el laicismo, cuyo centenario se celebrará este año. Volvemos atrás. Como ciudadano francés, republicano y ateo, yo me siento rechazado, fuera de lugar, debido a ese proyecto de nueva república sarkoziana que se está instaurando, debido a esa insoportable voluntad sectaria. Resulta divertido ver cómo se van implantando todo tipo de tabúes. Dentro de poco uno no podrá hacer chistes, digamos, acerca de Israel. Cuando vengamos a darnos cuenta, esto será más grave que violar a un niño. Con la homosexualidad, que empieza a estar de actualidad, los negros, claro está, los árabes, las mujeres, dentro de poco habrá humoristas para cada comunidad. No solo estamos viviendo una crisis de la sociedad política, estamos viviendo una crisis de las relaciones entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, y que afecta sobre todo al plano emocional y moral. A pesar de ello, oímos constantemente y por todas partes, en todos los grandes medios de comunicación occidentales y de la boca de un gran número de intelectuales, el discurso sobre los valores morales, el humanismo, nuestra obligación de ser generosos, la obligación de ayudar a los demás, etc. Y si quieren un ejemplo, aunque no sé si esto les va a gustar porque es un poco, digamos, provocador, está el rostro que representa nuestra grandeza moral después del fin de la Guerra Fría. Hay tres rostros: Elie Wiesel, Václav Havel y Bernard Kouchner. Esos tres hombres representan, en cierta medida, la mayor desgracia de nuestra sociedad.
Elie Wiesel representa la terrible tragedia judía. Václav Havel representa el movimiento disidente de la Europa oriental, o sea, a nosotros, los héroes disidentes que luchaban contra el estalinismo con un trasfondo de Gulag, en fin, los horrores del estalinismo, etc. Y la luz de los disidentes que, en nombre de la moral, se trataba principalmente de una rebelión moral, luchaban contra ese horror. Y tenemos a Bernard Kouchner, que representa la desgracia, la pobreza mundial, el pueblo que sufre, el tercer mundo, etc. Esas tres grandes experiencias, esas tres, digamos, inmensas desgracias, casi siempre presentes en la conciencia de cada uno de nosotros, en cada guerra de los Estados Unidos, en todas las situaciones en que los intereses occidentales han estado de cierta manera en peligro después de la Guerra Fría, nos encontramos con esos tres hombres que apoyan sin la menor ambigüedad la política oficial de los Estados Unidos o defienden los intereses occidentales. Siempre lo hacen con esa retórica moralista y sin dejar de afirmar que son los medios de comunicación los que exageran. Si se trata de Elie Wiesel, podríamos pensar que los judíos muertos en los campos de concentración están satisfechos del triunfo del imperialismo estadounidense, que son en cierta forma las potencias occidentales quienes defienden el espíritu de esas víctimas. Si es Václav Havel, parece que los disidentes vivieron únicamente para ver el triunfo del imperialismo de los Estados Unidos. Y si es Bernard Kouchner, pasa lo mismo. Usted sabe que para defender a los pueblos, a los pobres, etc., hay que apoyar la guerra de los Estados Unidos. Si hacemos el balance de la situación, todo ese caos en Irak, la ONU desacreditada, creíamos que íbamos hacia un mundo más seguro, pero acabamos de enterarnos de que Al-Qaeda sigue existiendo. Que hay atentados en Irak, en Arabia Saudí, francamente. ¿Valía la pena desencadenar una guerra para llegar a esto? Siempre vale la pena eliminar a un cerdo, a un asesino del propio pueblo. El caos ya existía. Que yo sepa, lo de las Torres Gemelas fue antes de la invasión a Irak y siempre ha habido atentados en todas partes y lo seguirá habiendo. Tenemos ante nosotros al terrorismo del extremismo musulmán y no a los musulmanes. Pero nos dijeron, los americanos nos dijeron... No dijeron nada de eso, nos dijeron proseguimos y dijimos bravo, porque evidentemente... Bueno, Bush dijo vamos hacia un mundo más seguro, ya está, hemos... Sí, pero no dijo en cuánto tiempo. ¿Quién cree en la dimensión del tiempo? Irak... Pero Irak apenas comienza. Las operaciones para mantener o imponer la paz durarán años. Cuando el señor Garner vino a decirnos que quedaban 3 meses, aquello dio ganas de reírse a carcajadas. Las cosas no son así en absoluto. Ellos dicen que la democracia se puede imponer por la fuerza. Nosotros, americanos, somos los que decidimos sobre el bien y el mal en este planeta. Detesto ese lenguaje, lo detesto. Solo las víctimas pueden juzgar. Los iraquíes son los únicos que pueden decir no, no queremos a los estadounidenses. Y de hecho, nadie lo hizo. Estuve allí y usted también. Unos 2 meses antes de la guerra, para ver a los chiitas, a los kurdos que representan el 80-85% del país. Ellos querían esa guerra porque la consideraban de antemano como una liberación. Cuando vemos efectivamente la arrogancia de los poderosos de hoy, cada vez más, ya no necesitan disimularla. Voy a poner mi propio ejemplo. Yo mismo viví un pequeño linchamiento mediático por parte de un Bernard-Henri Lévy que tiene la intención de boicotear mi espectáculo. Se trata de un filósofo millonario cuya familia se enriqueció con las maderas preciosas africanas y que pretende darme lecciones de moral diciéndome lo que está bien y lo que está mal. Yo no pretendo ser la voz de la razón, pero que un filósofo millonario que posee una fortuna colosal y que participó en el saqueo y la deforestación de una zona particularmente sensible de África venga con la camisa abierta a explicarnos dónde están el bien y el mal. Estamos en una sociedad en que pienso que sea quizás mediante el humor, es mi convicción personal, es simplemente mostrando quiénes son los verdaderos payasos. Porque cuando uno mira la verdad de las cosas, esa manera de mentir, esa arrogancia es muy divertido. Es muy cómico ver hasta qué punto el hombre, la conciencia humana, puede ponerse en evidencia ante la verdad. Es sorprendente.
Ese hombre es un payaso de los tiempos modernos. Pero, bueno, efectivamente aún no le parece, porque él se aprovecha, porque tiene mucho dinero, tiene los millones que yo no tengo, pero los millones no son la razón. Los millones son una utopía, un sueño loco que persiguen todos y que de todas formas los llevará a la catástrofe como todos sabemos. Ya no podemos aceptar la verdad sobre nosotros mismos. Hoy no podemos decirnos, por ejemplo, que nosotros, nuestra sociedad, Occidente, está colonizando el mundo de nuevo, porque la colonización siempre ha estado presente hasta prácticamente ayer, hasta los años 50. Aunque parece mentira que estemos haciendo lo mismo, es lo que está sucediendo. Cuesta trabajo cerrar los ojos para no ver que eso es lo que está pasando. Y al mismo tiempo resulta insoportable. Y entonces aparecen los propagandistas oficiales diciendo que no, que estamos en una sociedad moral, inofensiva, que no hace nada, que no tiene ninguna política exterior, que el imperialismo estadounidense no existe y que no hay ningún proyecto de imperio. Aunque todos los análisis oficiales públicos demuestren lo contrario, nosotros seguimos prefiriendo la mentira. Ahí reside la clave de nuestra debilidad y quizás sea eso lo que nos condene, no solo políticamente, sino en cuanto a nuestra relación con la vida, porque la regla consiste en aceptar la realidad. Se puede ser malo porque los hombres son malos o porque hay hombres buenos y malos, etc. O sea, nos vemos obligados a aceptar las cosas malas, pero no estamos obligados a aceptar las mentiras. En cierta forma, es muy probable que sea ese el secreto en la vida de la gente y en la vida de las sociedades, el secreto de la grandeza de la sociedad, de la vida individual. Habremos vivido en la medida en que seamos capaces de aceptar la vida. Si escogemos pasarnos el tiempo con los ojos vendados o cerrar los ojos ante la realidad, puede que todo resulte más fácil, pero no habremos vivido. ¿Saben? Si analizamos país por país, veremos los conflictos que existen entre ellos. Pero si miramos más de cerca, vemos el único elemento que no se menciona lo suficiente. Es decir, el nivel de degradación de la población que hemos alcanzado, la enorme liquidación de la solidaridad o la importante destrucción de la clase obrera y de sus organizaciones. Le voy a poner un ejemplo sobre los años 30. En aquel entonces la solidaridad era extremadamente difícil, pero existía una minoría, aunque importante, de las organizaciones de la clase obrera que trabajaba a favor de la solidaridad entre los obreros extranjeros y franceses. Era muy difícil, era una minoría, pero existía. Yo no diría lo mismo sobre la situación sindical actual. O sea, ya no se lucha en este terreno. En todo caso, es un terreno que casi todos han abandonado. Y cuando se compara el nivel, lo que yo llamo el nivel de degradación de la población, o sea, los odios que se pueden generar, los atentados racistas, el desprecio por la gente de otra nacionalidad, vemos que hay una situación por lo menos parecida a la que existía entre 1914 y antes de 1914 o 1939, es decir, una predisposición de las masas en favor de la guerra. En la noche del 11 de septiembre, el presidente de Estados Unidos habló en directo por televisión. Al término de su intervención, el Washington Post mostraba en sus páginas web un texto de Henry Kissinger, preparado de antemano.
en el que en este explica el objetivo de la guerra contra el terrorismo. El texto se resume a lo siguiente: no importa saber quién hizo los atentados, pero lo utilizaremos para destruir a todo el que se oponga a nuestra hegemonía. La guerra contra el terrorismo es una guerra contra todas las potencias no estatales que se opongan a nuestra hegemonía. Así lo escribió. Es la guerra contra las formas de resistencia popular, o sea, no contra el pueblo, sino contra la resistencia popular. Hasta da una lista de blancos en todos los continentes. Desde el principio, el presidente Bush autorizó los asesinatos directos que estaban prohibidos desde la época de Carter. Después empezaron a asesinar dirigentes de organizaciones ecologistas, aquí mismo en Oceanía o en América Latina, o gente que se opone a las implantaciones económicas de Estados Unidos en diferentes lugares y a responsables políticos de todo tipo. Sobre todo aquellos que puedan tener influencia sobre la opinión pública, incluso en sus propios países. En el tercer mundo, el asesinato político de esos dirigentes pasa totalmente inadvertido. No le interesa a nadie, a no ser que se trate de asesinatos espectaculares para transmitir un mensaje. Por ejemplo, cuando Estados Unidos mataron al fiscal general de Venezuela, Danilo Anderson. En ese caso, hacen estallar su vehículo porque éste andaba investigando sobre las circunstancias de la tentativa golpista del 2002. Pero casi siempre tratan de ser más discretos cuando lo hacen. Esto sí es lo que Venezuela, no lo que muestran otros canales. Eso es mentira. Eso es lo más lindo. Y ustedes como chavistas sí hay. Ellos son los únicos que tienen sus medios de comunicación. Aquí tenemos nosotros, chavistas, sí hay. Y esa propaganda está bien fina, ¿verdad? Me llaman turba, me llaman horda, me llaman caballero, malviviente dentro de mi propia casa. Pues le apagué el televisor, no lo quiero prender más, ni quiero comprar más el periódico. ¿Por qué? Porque no quiero que me sigan ofendiendo ni ofendan más a mi pueblo. Por favor, o ellos cambian, toman otra actitud, porque al ofender de esa manera están ofendiendo a un pueblo y ese pueblo tarde o temprano le va a pasar su factura. El pueblo de los barrios, de la gente que vive en, digamos, los sectores populares de Venezuela, está clara de que
hay una intención del imperialismo en quitarles a ellos sus derechos elementales, que hay una intención de mercantilizar servicios y privatizar cosas, como el caso de la educación, que no van a permitir que se privatice, como en el caso del agua, como elemento, digamos, de que sea vendida y sea, digamos, privatizada. La gente está muy clara en que no va a permitir en que se hagan cosas que el imperio está maquinando en muchos otros países, ¿no? Nosotros podemos ver que hay cosas del pasado en esa lucha que son muy buenas, pero también vimos que hay cosas que se agotaron y hay que reformarlas, hay que, reoxigenarlas, ¿no? Y algunas cambiarlas y extirparlas, ¿no? Es decir, hay que desecharlas porque fueron las que provocaron, digamos, ese aspecto de que se debilitara la lucha y que el imperio pudo lograr desintegrar, pues, digamos, a toda esta gente e inclusive asesinar, porque vemos que ellos hicieron mucho uso del terrorismo, mucho uso de la opresión para poder acabar con la gente que estaba haciendo una lucha social, que estaba haciendo, digamos, un trabajo en función de lograr que el imperialismo no cumpliera su objetivo dentro de los países más pobres, pues. Aquí los he reunido para que juntos pensemos cómo vamos a participar al paro decretado por la oposición. No podemos dejar de participar a la hora en que Chávez quiere transformar a Venezuela en una dictadura comunista como Cuba. Además, debemos enviar un mensaje bien claro a la gente de esta comunidad que se atreve a criticar mi forma de gerenciar esta escuela. Vamos a cerrar la escuela mientras siga el paro indefinido. ¿Y los niños? ¿Qué van a hacer los niños? Bueno, que se queden en la calle hasta que la gente se moleste y por fin se una para sacar a Chávez. El 2 de diciembre, el director de esta escuela, Eduardo Bastardo, decidió cerrar nuestra escuela. Vinimos varias veces y todas sin poder entrar. Entonces nuestros padres y vecinos decidieron abrir la escuela. Tenía que haber comenzado en enero. Teníamos que haber estado en clases, pero no había manera. Incluso algunos profesores, algunos alumnos y algunos vecinos se nos acercaron y nos plantearon su preocupación. Finalmente decidimos hacer una reunión en la capilla y decidimos protestar. Después cerramos la calle que lleva al hospital y así empezó todo. El consejo decidió abrir las puertas de la escuela y ahora es nuestra escuela y es nuestra historia. Le concierge a décidé d'ouvrir les portes de l'école. Et maintenant, c'est notre école. Et c'est notre histoire. No hay un gobierno que nos tome en cuenta. Así que las decisiones son tomadas no por nuestros gobiernos soberanos, sino por fuerzas impersonales, por poderes impersonales, quién sabe dónde, y por la fluctuación de capitales. Eso explica también en parte las explosiones de orgullo nacionalista, de chauvinismo, que reflejan impotencia y humillación, pues está visto que el poder estatal, popular, social se ha perdido, ha sido cedido a centros que son incluso invisibles. Ustedes saben que la principal diferencia entre la colonización y la globalización es que los poderes coloniales al menos construyeron grandes avenidas, algunos correos, cuarteles, estaciones de trenes, etc. Pero, claro, como el poder del capital global es impersonal, no hay ninguna presencia cultural ni civilizadora. Eso ya no existe. No hay contacto directo entre los poderes exteriores y los pueblos autóctonos. Es impersonal. No se ve. ¿Quiénes son los colonos de hoy? Nadie. Entonces, organizarse contra esos nuevos poderes presenta una dificultad incluso conceptual, hasta intelectual, una dificultad realmente gigantesca. Es por eso que los nuevos movimientos sociales, los movimientos de Seattle, etc.,
que empiezan a oponer resistencia tienen un carácter tan experimental. Las manifestaciones son un ritual al final de cada encuentro altermundialista. La retirada de las tropas estadounidenses constituye un reclamo unánime. En cuanto al resto, cada grupo defiende sus propias reivindicaciones. Estamos aquí para protestar contra la guerra que continúa en todas partes, para exigir la retirada de las tropas de Irak, pero no solo por eso. Estamos aquí por una Europa social, una Europa de los derechos sociales, por el trabajo para todos, contra la inestabilidad, contra el desempleo. Si no se obtiene nada a los políticos, hay que salir a la calle y expresarse así para que haya por fin una Europa justa para todos los trabajadores y no solo para las multinacionales. Es evidente que hay mucha gente que quiere otra cosa, aunque no se unan bajo la misma bandera, pero está claro que algo muy fuerte está surgiendo y es que hay un descontento general contra el capitalismo salvaje, tal y como se aplica hoy. Ciertos militantes del Fórum Social Europeo deploran la ausencia de consignas unitarias. Temen que por falta de perspectivas políticas el movimiento pueda llegar a extinguirse. Sí vemos que hay movimientos que muestran esa actitud de muy debilidad porque no enfrentan realmente con carácter, con autoridad. Inclusive no mantienen una posición firme, inclusive a veces hasta negociadoras, es decir, se plantean una posición y después se echan pasos hacia atrás. Creo que no debe ser eso, si se mantiene una posición debe ser bien analizada, debe generarse un trabajo con mucha fuerza y mucha fortaleza y debe involucrarse al colectivo, porque a veces se toman decisiones que no están respaldadas. Y cuando buscas el respaldo no consigues a la gente porque eso no era lo que quería la gente. Vemos que tiene que ser lo que la gente diga. Y si la gente dice que no está de acuerdo con una cosa, es la posición que tienen que mantener muchos líderes. Caso, ejemplo, es la guerra. Es decir, no queremos la guerra, pero hay una guerra. Entonces, oye, ¿se le hace caso a la gente? No se le hace caso a la gente. Se le está haciendo caso, son a los intereses, pues, económicos y políticos. Entonces, pienso que si esos líderes existen, la gente no está de acuerdo con esos líderes que no creen la gente. Pero sí que debemos entender que deben ser mucho más fuertes las acciones, no violentas, deben ser más fuertes. Debe ser, oye, mira, nosotros aquí en el Parlamento decimos que esto no se debe hacer. Otro periodo de preguerra, el de antes de 1914, es más o menos similar al de hoy. Organizaciones obreras combativas, y acentúo lo de combativas, destruidas de hecho. Un llamamiento a la unión sagrada casi total, o sea, una contaminación tan perfecta como la de hoy, y con las mismas y escasas posibilidades de resistencia. Desde este punto de vista, estamos más cerca de 1914 que de 1939. Aunque en 1939 aquello funcionó más o menos como en 1914. A su regreso de la firma del Pacto de Múnich, Daladier llegó al aeropuerto de París convencido de que lo iban a descuartizar. En cambio, fue recibido por una multitud que lo aclamaba, una multitud que había sido medio convocada. Los archivos también ayudan a reconstruir la manera en que se desarrollan las operaciones espontáneas, o aquello fue tan espontáneo, o casi tanto, como las masas acogiendo al Shah de Irán tras haber sido reinstaurado en el poder por los estadounidenses en 1953. Daladier dijo entonces aquella frase célebre: idiotas, dentro de un año estarán en guerra. En su gran mayoría, el pueblo estaba literalmente agobiado por el grado de pudredumbre de las campañas ideológicas. A mi entender, el elemento crucial que falta en los movimientos de oposición modernos
es algo que, por supuesto, es difícil de mencionar y muy sensible. Se trata de la manera en que, debido a la experiencia comunista de las dos guerras mundiales, de todas esas desgracias del siglo XX, y también debido a la eficacia de la propaganda liberal, digamos, la manera en que se excluye la violencia como comportamiento legítimo en la sociedad cuando se quiere luchar por lo que uno cree. Eso es lo que quiero decir. Y con ello no pretendo hacer apología de la violencia. No soy un hombre violento y creo que la violencia en sí siempre es mala. Odio la violencia y pienso que siempre es mala. Sin embargo, todos sabemos que en la historia y en la vida de cada individuo hay situaciones en las que se impone la violencia, en las que no hay otra cosa que hacer. Esa es la tragedia de la condición humana. Sabemos que es terrible y sabemos que es el único recurso, que hay que utilizar la violencia y tratar de transformarla en algo mejor. Como en las relaciones entre las personas, tenemos que decir que si no aceptan nuestras proposiciones, si no aceptan conversar con nosotros, si no aceptan ciertos cambios en la sociedad, porque hay cosas que consideramos absolutamente inaceptables. No queremos, por ejemplo, la guerra imperial, no queremos un nuevo imperialismo ni en África, ni en Asia, ni en ningún otro lugar. Entonces, se acabó. No nos lleven a la guerra. Y si a la vez usted se encuentra ante dirigentes que hacen caso omiso, usted tiene que poder amenazarlos con la violencia. Si no, usted no tendrá ninguna posibilidad de éxito. Por así decirlo, para que las reformas sean posibles en una sociedad, es indispensable que exista la amenaza a la violencia. Mi responsabilidad, la responsabilidad de toda mi generación es muy grande. Nosotros abandonamos el contenido democrático de nuestra resistencia contra el sistema bolchevique. Entonces, de demócratas nos convertimos en liberales en el sentido en que protegimos y defendimos y defendemos aún los derechos individuales, los derechos humanos en su más estricto sentido. Pero el principio de participación de la democracia como poder de los ciudadanos, esa idea fue abandonada a favor de una cooperación internacional entre las élites económicas y políticas que realizaron pura y simplemente un juego de prestidigitación muy interesante. Así que el poder popular desapareció inmediatamente después de los cambios de 1989. La crisis está de nuevo en las raíces de la sociedad moderna, en el capitalismo. Desde que nos dimos cuenta de que vivimos en una sociedad de mercado, que ganan los más fuertes, que todas esas ilusiones metafísicas, religiosas, morales, etc., impiden nuestro desarrollo, en las reflexiones más profundas sobre el capitalismo, se ha dicho, y es algo muy profundo, diabólico pero profundo, que la sociedad avanza impulsada por el vicio. El progreso se logra gracias a los vicios, no gracias a las virtudes. Las virtudes impiden el progreso. O sea, impiden el progreso de la sociedad de mercado. Se podría decir con un ejemplo muy simple. Si usted tiene un niño y quiere prepararlo para que triunfe en la sociedad de mercado, no le enseña a ser honesto, a cumplir su palabra, a ser sensible, a percibir la desgracia de la gente, porque eso lo destruirá.
Pienso que la cooperación entre los pueblos, los individuos y los ciudadanos debería ser diferente, y creo también que una resistencia contra la globalización capitalista tendrá necesariamente carácter internacionalista. Claro que lo sé. Confío en una movilización democrática de todas las fuerzas que tienen interés en mejorar la situación social de grandes capas populares. Y si verdaderamente existe la posibilidad de expresar nuestra voluntad política, entonces habrá debate. Pero ahora la destrucción de la política, de todo tipo de política, es tal que de todas formas es necesario reconstruir unas bases mínimas para el principio de diálogo democrático. Y si ese diálogo es posible, entonces también será posible decidir qué hacer con esas bases. Pero lo que presenciamos actualmente no es una destrucción creadora de los Estados-naciones, sino una decadencia, una degeneración, una verdadera decadencia del marco político en sí mismo. Y la clave del problema sería precisamente, no sé si ellos lo habrán entendido, sería devolver al Estado, fuente de la que emana la representación popular, su papel de protector del pueblo. Creo que existe una antinomia en Europa entre la construcción europea y la renuncia a la soberanía que ésta implica, y la necesidad del Estado de desempeñar su papel ante el pueblo, cuando carece de medios para hacerlo. Ustedes saben bien que está obligado a recurrir a Bruselas para saber qué hace. Y a medida que el Estado, así, arrinconado, vende el patrimonio nacional y se priva de recursos, tiene cada vez menos posibilidades de desempeñar ese papel protector. No se le puede pedir al Estado que limite sus intervenciones y al mismo tiempo exigirle más recursos, que lo estamos haciendo. Estamos en total contradicción con nosotros mismos. Pienso que los altermundialistas pertenecen al grupo de los que protestan contra la situación, sin haber llegado hasta el final de su razonamiento, que consiste en devolver a la representación popular el papel que ha perdido. Todo esto lo teorizó ya hace mucho Samuel Huntington en un libro que publicó en 1957, El Estado y el Soldado. La conclusión a la que llega es la siguiente: el poder político debe ser entregado a quienes hayan dado pruebas de eficacia, y los únicos que lo hacen son los dirigentes de las multinacionales, quienes han logrado obtener una riqueza económica al menos para sí mismo. Por lo tanto, hay que entregarles el poder político a ellos, pero a la vez es difícil manejar a las masas y hay que mantener, dice Huntington, una apariencia de organización política en la que la gente designe un poco lo que quiere y después acomodar un poco la cosa. También hay un problema. El libre mercado no resuelve todas las cuestiones que se plantean. Así que hay que reconocer que en el sector de la defensa el libre mercado es totalmente ineficaz. Habrá que concebir entonces un sistema de defensa para que ese poder de las multinacionales, y ese será el papel de guardia pretoriana asignado al ejército de Estados Unidos, dice Huntington. Pero no será suficiente. Hay que dar una coherencia filosófica a todo esto. Hará falta entonces una estructura de comunicación moderna, digamos de propaganda, una estructura de comunicación moderna que hará que la gente acepte el sistema en el que viven. Eso es exactamente lo que está pasando. El blues nació en las plantaciones de algodón. La gente creó, fabricó un estilo.
En vez de llorar, se pusieron a cantar. Y de ahí surgió algo muy fuerte. Por tanto, confiemos en la especie humana y en nuestra capacidad de adaptación a las situaciones más terribles. La risa es propia del hombre. Por ejemplo, los demás mamíferos no ríen. Aunque al parecer el ruido que emiten los delfines podría asociarse a veces a... Y los cuervos me han dicho que cuentan hasta 14. O sea, quiero decir que no somos los únicos. Así que cuidado, que todavía hay competencia. Y si empezamos a hacer tonterías, puede ser que nos tomen la delantera. El cuervo cuenta hasta 14. Los delfines se ríen. Aquella hora que yo te besaba la boca, aquella hora ya pasó, pero quedó al corazón, aquella hora ya pasó.